Me llamo Cheryl, crecí con mi mamá, Sofía, en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Mi papá se fue cuando yo tenía 3 años. No dejó mucho atrás, solo un recuerdo borroso y muchas preguntas sin respuesta. Mi mamá nunca habló mal de él, pero la tristeza en sus ojos cuando mencionaban su nombre decía todo. Éramos solo nosotras dos, y ella trabajaba muy duro para darme todo lo que necesitaba. Trabajaba muchas horas, incluso los fines de semana. A veces llegaba de la escuela y la encontraba dormida en el sofá, aún con su ropa de trabajo, demasiado cansada para llegar a la cama. Así era nuestra vida, simple, a veces difícil, pero siempre llena de amor. Ver a mi mamá sacrificarse tanto encendió algo en mí. Quería lograr algo importante y hacerla sentir orgullosa. Mientras otros niños salían a fiestas, yo me enfocaba en mis estudios. Mi esfuerzo valió la pena. Obtuve una beca para estudiar economía en State College. Cuando recibí mi carta de aceptación, mi mamá lloró de felicidad por primera vez. Lo lograste, cariño, me dijo abrazándome con fuerza. Vas a llegar muy lejos, lo sé. La universidad era un mundo completamente nuevo. Por primera vez estaba rodeada de jóvenes que habían crecido con más privilegios que yo. Fue un poco impactante, pero no dejé que eso me afectara. Lo usé como motivación para trabajar aún más duro. Me gradué con honores. Cuando crucé el escenario para recibir mi diploma, mi mamá fue quien aplaudió más fuerte que nadie. El orgullo en los ojos de mi mamá hacía que todo el esfuerzo valiera la pena, pero eso solo era el comienzo. Con mi título en mano, estaba lista para enfrentar lo que viniera después. Conseguí un trabajo como economista en una gran empresa de la ciudad. Era el momento de empezar un nuevo capítulo. Llámame cada semana, ¿de acuerdo?, dijo mamá mientras me ayudaba a empacar mi viejo auto. Y no te olvides de comer tus verduras. Me reí y la abracé fuerte. Te lo prometo, mamá, te haré sentir orgullosa. La vida en la ciudad era rápida y ocupada. Trabajé duro, decidida a demostrar mi valía. Las largas noches, madrugadas y hojas de cálculo interminables se volvieron mi rutina. Era agotador, pero amaba el desafío. Después de solo 3 años, obtuve un gran ascenso. ¡Wow, Cheryl!, dijo mi compañero de trabajo Charles cuando le conté la noticia. Tenemos que celebrarlo. Las bebidas corren por mi cuenta esta noche. No pude decir que no. Esa noche, un grupo de nosotros fuimos al bar favorito de Charles. La música estaba alta, las bebidas no dejaban de llegar, y por primera vez en mucho tiempo me permití relajarme. Fue entonces cuando lo vi, alto, de cabello oscuro y con una sonrisa que podía iluminar toda la habitación. Estaba en la barra, y nuestras miradas se cruzaron por encima de mi vaso. Antes de darme cuenta, él estaba caminando hacia mí. Soy Jerry, dijo, extendiendo su mano. Pareces estar celebrando algo. Sonreí, todavía emocionada por mi ascenso, y quizás un poco achispada. Es una gran promoción. Le respondí, soy Cheryl, por cierto. Hablamos toda la noche. Jerry era encantador, divertido y genuinamente interesado en lo que yo tenía que decir. Para cuando intercambiamos números, ya me sentía enamorada. Una semana después tuvimos nuestra primera cita, luego otra y otra. Pasaron 7 meses, y yo ya estaba perdidamente enamorada de él. Una fresca tarde de otoño, Jerry me propuso matrimonio en el parque donde tuvimos nuestra tercera cita. Estábamos rodeados de árboles con hojas rojas y doradas. Se arrodilló y deslizó un impresionante anillo de diamantes en mi dedo. Se sintió como un sueño, como un cuento de hadas hecho realidad. Pero, una semana después, las cosas tomaron un giro inesperado. Jerry me dijo que era hora de conocer a sus padres. Están emocionados de conocerte, dijo, pero algo en su sonrisa no me pareció del todo bien. Debería haber sabido que algo estaba pasando cuando llegamos a una enorme mansión. El césped estaba perfectamente cuidado, y los autos eran brillantes y claramente caros. Esto era dinero de verdad. ¿Tus padres viven aquí?, pregunté en voz baja. Jerry solo asintió y me llevó hasta la puerta principal. Antes de que pudiéramos tocar, la puerta se abrió y apareció una pareja mayor. Parecían haber salido de una revista elegante. Cheryl, estos son mis padres, Timothy y Janice, dijo Jerry. Me dieron sonrisas educadas, y creí notar un leve acento italiano. Dentro de la casa,
Todo parecía un museo. Había muebles antiguos, obras de arte invaluables y retratos de hombres y mujeres con expresiones serias, vestidos con ropa elegante y antigua. Nuestros antepasados, dijo Janice al notar mi mirada. Señaló a un hombre con un semblante particularmente sombrío. Este era un conde de la corte real. Asentí, sintiéndome completamente fuera de lugar. Este no era mi mundo. Me sentía como si hubiera entrado a otro universo. ¿Cenamos?, dijo Timothy, llevándonos a un comedor tan grande que parecía sacado de un palacio. Éramos unas 30 personas. Me senté y miré los cubiertos frente a mí, tenedores y cucharas de todas las formas y tamaños. Parecía un campo minado brillante. Cuando llegó el primer plato, me congelé. ¿Qué tenedor se suponía que debía usar? Miré a Jerry, y el pánico empezó a crecer en mi pecho. Él me dio una pequeña sonrisa y asintió hacia el tenedor más externo. Lo tomé, sintiéndome como una niña que finge ser adulta. Todo el tiempo podía sentir las miradas de Timothy y Janice sobre mí. Sus miradas no eran abiertamente groseras, pero sentía su juicio. Me sentí fuera de lugar y avergonzada, como si no perteneciera allí. Mientras luchaba por terminar la comida, mi mente se desvió hacia mi mamá y nuestra pequeña mesa de cocina. Solíamos comer cenas rápidas y reírnos de nuestro día. Extrañé esa calidez, esa comodidad. Cuando llegó el plato principal, Janice me miró fijamente con sus ojos penetrantes. Entonces, Cheryl, dijo con una voz que sonaba dulce, pero no lo era. Cuéntanos sobre tu familia. ¿A qué se dedican tus padres? Tragué saliva y sentí que mi cara se ponía roja. Bueno, fui criada por mi mamá. Ella es mesera. ¿Y tu padre?, preguntó Timothy, levantando una ceja. Él, se fue cuando yo tenía 3 años. Realmente no lo recuerdo, dije en voz baja, apenas por encima de un susurro. El silencio que siguió se sintió insoportable. Entonces Janice empujó su silla hacia atrás con un ruido fuerte y se puso de pie. Esto es inaceptable, dijo, y su acento italiano se hizo más fuerte a medida que su ira crecía. Jerry, cariño, no puedes hablar en serio sobre esta chica, dijo con palabras que me golpearon como una bofetada. Madre, por favor, comenzó Jerry, pero Janice lo interrumpió. Lo rechazamos bruscamente, dijo Janice. Somos de una antigua familia italiana. Tenemos una reputación que mantener. No podemos permitir que nuestro único hijo se case con alguien de la calle, alguien sin pedigrí ni orígenes adecuados. Timothy asintió en acuerdo. De hecho, esperamos que nuestro hijo se case con alguien igual, alguien que pueda rastrear su linaje al menos 7 generaciones atrás. Se volvió hacia mí con una mirada gélida. Dime, Cheryl, ¿puedes nombrar a tus bisabuelos? Me quedé ahí, aturdida, con la boca abierta, pero sin palabras. Finalmente, logré decir, sé los nombres de los padres de mi mamá, pero más allá de eso. Timothy puso los ojos en blanco con tanta fuerza que parecía que se le caerían de la cabeza. Lo sospechaba, dijo con desprecio. No tiene sentido de herencia, ni respeto por el linaje, eso es suficiente. La voz de Jerry rompió la tensión. Cheryl es amable, inteligente y trabajadora. La amo, y me voy a casar con ella. No necesita tu aprobación. Sus palabras me llenaron de calidez, pero la gélida respuesta de Janice la apagó rápidamente. Oh, ¿te casarás con ella?, dijo con una mueca, pero solo si acepta nuestras condiciones. ¿Condiciones?, repetí débilmente. Timothy se inclinó hacia adelante, con sus ojos fríos clavados en los míos. Si vas a ser parte de esta familia, debes comportarte como tal. Obedécenos, aprende nuestras costumbres, y haz todo lo posible por igualar nuestra posición en la sociedad. ¿Está claro? Si vas a ser parte de esta familia, debes actuar como tal. Obedécenos, aprende nuestras costumbres y haz todo lo que esté a tu alcance para igualar nuestra posición en la sociedad. ¿Está claro? Miré a Jerry esperando que me apoyara, pero solo me dio un asentimiento alentador. No es tan malo, Cheryl, dijo, solo quieren lo mejor para nosotros. Mi cabeza daba vueltas. Esto no era lo que imaginaba para mi compromiso, pero amaba a Jerry y quería que funcionara. Así que, aunque mi instinto me decía lo contrario, asentí. Entiendo, haré lo mejor que pueda.
Los labios de Janice se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Excelente. Puedes empezar aprendiendo la historia de nuestro ilustre linaje italiano. Es importante saber de dónde vienes. Después de todo, quise responderle que yo venía de un hogar amoroso, con una madre que sacrificó todo por mí, pero en lugar de eso, solo asentí de nuevo. Las semanas posteriores a esa incómoda cena fueron un borrón. Mis futuros suegros decidieron que necesitaba una transformación completa. Es necesario, anunció Janice un día mientras me entregaba una pila de folletos. Los necesitarás si deseas encajar en nuestro círculo. Así que, además de mi trabajo de tiempo completo, pasé las tardes y los fines de semana en interminables clases. Aprendí a usar 18 tipos diferentes de tenedores, perfeccioné la forma correcta de hacer una reverencia y hasta dominé los intrincados pasos de un vals. Espalda recta, barbilla en alto, gritaba el instructor de baile mientras tropezaba con los movimientos. Una dama de sociedad siempre debe ser elegante. Llegaba a casa completamente agotada, con los pies adoloridos y la cabeza sobrecargada de reglas y etiqueta. Entonces abría mi planificador de bodas y me daba cuenta de que todavía tenía una montaña de cosas por hacer. Una noche, mi teléfono vibró. Era mamá otra vez. Respiré profundo antes de contestar. Hola, mamá, todo está bien, dije, forzando un tono alegre. Los planes de boda están saliendo bien. Eso es maravilloso, cariño, respondió. Pude escuchar el orgullo en su voz. No puedo esperar a conocer a Jerry y a su familia. ¿Has planeado alguna cena? Me estremecí al recordar la conversación que tuve con Jerry a principios de esa semana. Oye, le había dicho una mañana mientras tomábamos café, la boda se acerca. ¿No crees que ya es hora de que conozcas a mi mamá? Jerry apenas levantó la vista de su teléfono. Nos veremos en la boda, ¿está bien?, dijo sin más y se despidió rápidamente. Ahora, al teléfono con mamá, tragué saliva. Todavía no, mamá, todos están muy ocupados, ya sabes, pero pronto, te lo prometo. Al día siguiente, intenté de nuevo durante otra tensa cena familiar. Estaba pensando, dije con cuidado, tal vez todos podríamos cenar con mi mamá pronto. Está muy emocionada de conocerlos. El silencio fue ensordecedor. Entonces Janice soltó una risa áspera. ¿Y cómo imaginas exactamente esta reunión?, preguntó con desdén en su voz. Timothy se unió, hablando lentamente. Si le explicas algo obvio a un niño, Cheryl, seguramente entiendes que somos de diferentes círculos sociales. No tenemos intención de socializar con una camarera. Sentí como mi cara se calentaba de ira y vergüenza. ¿Cómo se atrevían a hablar así de mi mamá? Ella valía más que 10 de ellos juntos. Abrí la boca para responder, pero Jerry me apretó la mano debajo de la mesa. Déjalo ir, susurró, no discutas con ellos, no vale la pena. Me mordí la lengua tan fuerte que sentí el sabor de la sangre. Esto no estaba bien, nada de esto estaba bien, pero amaba a Jerry, y por eso me quedé en silencio. Ese fue el precio que tuve que pagar para estar con él. Esa noche, acostada en la cama, dando vueltas y vueltas, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que me estaba perdiendo a mí misma. Cada lección de etiqueta, cada sugerencia despectiva, cada mentira sobre mi madre iban minando mi identidad. La verdadera Cheryl se estaba desvaneciendo. Finalmente, llegó el gran día. Meses de planificación, lecciones de etiqueta y conferencias de historia familiar me habían llevado a este momento. De pie en la suite nupcial, miré mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada se veía pulida, equilibrada y perfecta, todo lo que Janice y Timothy habían querido. Pero ella no era yo. Te ves hermosa, cariño, dijo mamá suavemente, con los ojos llenos de lágrimas mientras ajustaba mi velo. Estoy tan orgullosa de ti. Forcé una sonrisa, tratando de ignorar el nudo en mi estómago. Gracias, mamá, solo estoy nerviosa, supongo. Ella me apretó la mano suavemente. Todo estará bien, ya verás. Si tan solo supiera. La ceremonia pasó en un santiamén. La iglesia estaba llena de caras que no conocía. El lado de Jerry estaba lleno de jueces, políticos y directores ejecutivos. Parecía que la mitad de la ciudad estaba allí. La élite.
A mi lado, en comparación, éramos poquitos, solo mamá y un par de amigos de la universidad. Cuando comenzó la recepción, rápidamente me di cuenta de que esta no iba a ser la celebración alegre que había soñado. Janice y Timothy estaban en su elemento, sentados en la mesa principal, rodeados de sus amigos de la alta sociedad. Mientras tanto, yo me sentía como si estuviera allí solo para entretenerlos. Cheryl, querida, gritó Janice con su voz dulce, sé un amor y tráenos un poco más de champán. Ah, y unas croquetas de cangrejo, rápido. Me quedé paralizada, atónita. ¿Esto realmente estaba pasando el día de mi boda? Pero no se quedó ahí. En la siguiente hora, me encontré corriendo de un lado a otro, buscando bebidas y bocadillos, tratando de no tropezarme con mi largo vestido blanco. Con cada viaje, podía sentir a los parientes de Jerry observándome. Susurros y risitas seguían mis pasos como una sombra. Cuando finalmente regresé a mi asiento, estaba agotada y a punto de llorar. Jerry no estaba por ningún lado, probablemente mezclándose con algún invitado importante. Mejorará después de la ceremonia, me dije a mí misma. Una vez que digamos nuestros votos, tendrán que tratarme como parte de la familia, pensaba. Pero, como si hubiera leído mi mente, la voz de Janice resonó al otro lado de la habitación. Cheryl, gritó lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan, como la nueva nuera. Es tu deber servir nuestra mesa toda la noche. Después de todo, los invitados más importantes están sentados aquí. Algo dentro de mí se rompió. Meses de frustración y humillación salieron a la superficie. No, dije con voz temblorosa, no lo haré, insistí con firmeza. Es mi boda y hay camareros para eso. La sala quedó en silencio. La cara de Janice se retorció de ira. ¿Cómo te atreves? Siseo, lo harás. Haz lo que te digo y conoce tu lugar, pequeña desagradecida. No tienes derecho a contradecirme. Una mujer de buena crianza y pedigrí como tú no puede comportarse así. La furia y la vergüenza ardían dentro de mí. Me di la vuelta y salí furiosa, buscando a Jerry. Lo encontré en el bar, riéndose con sus amigos de la universidad, con una copa de champán medio vacía en la mano. Jerry, susurré, agarrándole el brazo, tenemos que hablar, ahora. Él se giró hacia mí, sus ojos un poco desenfocados. ¿Qué pasa, nena? ¿No puedes esperar? Estoy en medio de una historia. Ignorándolo, lo arrastré a un rincón tranquilo, con las manos temblando. Tu mamá me está tratando como a una sirvienta el día de nuestra boda y tú aquí, bebiendo y riendo como si nada, le dije, furiosa. La expresión de Jerry se oscureció. ¿Hablas en serio ahora mismo? ¿Me estás molestando con estas tonterías? Me quedé mirándolo, atónita. ¿Tonterías? Me están humillando delante de todos. Jerry puso los ojos en blanco y se tambaleó un poco. Oh, vamos, solo haz lo que te piden. No es gran cosa. Deberías estar agradecida de que incluso te acepten en la familia. Agradecida, repetí, mi voz llena de incredulidad. Sí, agradecida, se burló. ¿Crees que no tenía otras opciones? Chicas más lindas, chicas más ricas, chicas de buenas familias. Te elegí a ti, Cheryl. Lo mínimo que podrías hacer es intentar encajar. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me tambaleé hacia atrás, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. El hombre que tenía enfrente no era el Jerry que pensaba conocer. No era el hombre con el que había acordado casarme. Ya casi es hora de la ceremonia, dijo, mirando su reloj. Cálmate y vamos a terminar con esto de una vez. Mientras él se alejaba, me quedé allí, con las lágrimas congeladas brotando de mis ojos. Todo estaba mal, todo estaba mal. La voz de mamá, Cheryl, rompió mis pensamientos. Cariño, ¿qué pasa? Me volví hacia ella, y al ver la preocupación en sus ojos, las lágrimas comenzaron a caer. Me abrazó y vi la preocupación en su cara. Oh, cariño, murmuró, acariciando mi cabello. Háblame, ¿qué está pasando? Entre sollozos, finalmente dejé salir todo. Le conté a mamá sobre la humillación. Las crueles palabras de Jerry y cómo había pasado meses tratando de cambiarme para encajar en un mundo que claramente no me quería. Ella me escuchó en silencio, y su expresión se volvía más seria con cada palabra.
Cuando terminé, me tomó de los hombros y me miró directamente a los ojos. Cheryl, dijo con voz tranquila pero firme, necesito que me respondas honestamente. ¿Me amas a él? ¿De verdad quieres casarte con Jerry? Su pregunta quedó flotando en el aire. Hace 7 meses, no hubiera dudado en decir que sí, pero ahora negué con la cabeza lentamente. La verdad me golpeó con fuerza. No, susurré, no, no quiero. Mamá asintió, su expresión determinada. Entonces es hora de que terminemos esta farsa. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, se dirigió a la cabina del DJ y agarró el micrófono. La habitación se llenó con un fuerte chillido de retroalimentación, y todos se giraron para mirarla. Damas y caballeros, dijo mamá, con voz fuerte y clara, lamento interrumpir, pero tengo un anuncio importante, un pequeño secreto, si se quiere. La habitación quedó en silencio. Todos los ojos estaban sobre ella, incluyendo los de Janice y Timothy, que estaban sentados, congelados en su mesa, con copas de champán en la mano. Janice, Timothy, dijo mamá, y su voz sonó aguda y clara, o debería decir Isabella y Tim. La cara de Janice se puso pálida y Timothy se puso rojo brillante. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó Janice, su acento italiano pulido deslizándose. Mamá soltó una risa fría. Oh, vamos, Isabella, ¿no me reconoces? Sofía Edward Patano, clase alta del 86. Los murmullos comenzaron a sonar entre la gente, sorprendidos. Es cierto, continuó mamá, con voz llena de satisfacción, tus llamados, nobles anfitriones, las ilustres Julis, son tan italianos como el pastel de manzana. Isabella era mi compañera de clase en nuestro pequeño pueblo natal, y Timothy era el chico del lado equivocado de las vías, que vivía al lado de nosotros. La sala estalló en murmullos mientras las palabras de mamá comenzaban a entenderse. Miré asombrada como Janice y Timothy parecían encogerse en sus asientos. Su imagen cuidadosamente construida se rompió frente a todos. Mamá se mantuvo erguida, sus ojos llenos de fuego. Supe exactamente quiénes eran en el momento en que entré. Reconocí sus voces, dijo mamá, con un guiño juguetón, aunque debo decir que ese elegante acento italiano es nuevo. Deben haberlo aprendido después de que los tres nos mudamos a la gran ciudad para intentar triunfar. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en la gente. Es curioso cómo funcionan las cosas. No, no es que me mantuve fiel. Para mí, solo soy una mujer común y corriente. Pero Isabella y Tim aquí se reinventaron como nobleza italiana. La sala estalló en susurros de sorpresa y risas. Vi cómo los rostros de los invitados comenzaban a darse cuenta de que la verdad sobre la imagen cuidadosamente construida de la familia Julie había salido a la luz. ¿Sabes cuál es el problema?, dijo mamá, su voz cortando el ruido como una cuchilla. Estas personas que inventaron toda su historia y mintieron sobre sus raíces para subir en la escala social, tuvieron el descaro de mirar a mi hija por encima del hombro, humillarla y tratarla como si fuera una tonta. Se giró hacia la multitud con los ojos ardientes. Bueno, déjame decirte algo, no hay nada noble en mentir. No hay nada noble en tratar a las personas como basura. Lo único por debajo de cualquiera aquí es el comportamiento de aquellos que piensan que son mejores que todos. La habitación quedó en silencio. Lentamente, las cabezas comenzaron a girar hacia Janice y Timothy. La admiración y el respeto que antes tenían se habían desvanecido, reemplazados por desprecio y disgusto. Janice y Timothy, con su fachada de perfección, comenzaron a balbucear excusas. Sus acentos pulidos se desvanecieron con cada palabra. No es lo que piensas, gritó Janice, su voz ahora con un acento del Medio Oeste. Solo queríamos darle a nuestro hijo una vida mejor, agregó Timothy, con un tono que revelaba un pasado muy alejado del lujo. Sus súplicas fueron ignoradas. Muchos de los invitados que habían admirado a la familia Julie durante años, ahora miraron hacia otro lado, con disgusto. Años de mentiras y falsas apariencias se desplomaron en un instante. En medio del caos, Jerry se lanzó hacia mí, con la cara roja de ira. Tú, gritó, apuntándome con un dedo acusador, has arruinado todo, mi vida, la reputación de mi familia, todo está destruido por tu culpa. Lo miré fijamente. Este hombre que una vez pensé que amaba, ya no me causaba nada.
No sentía dolor ni arrepentimiento, solo una profunda sensación de alivio. Respiré profundamente, estudiándome a mí misma. Era hora de dejarlo todo atrás. Me giré para enfrentar a la multitud. El caos de la recepción seguía zumbando a mi alrededor. En ese momento, encontré una fuerza que no sabía que tenía. Dije con voz firme y fuerte, ¿puedo tener su atención? Por favor. La sala se quedó en silencio mientras todos me miraban. Tengo un anuncio. No habrá boda hoy. Los murmullos y susurros comenzaron a sonar entre la gente, pero yo me mantuve firme. Me di cuenta de que cometí un error. Elegí a un hombre que se avergonzaba de dónde venía. Alguien que quería que cambiara todo sobre mí solo para encajar en su mundo. Lamento haber casi me casado con alguien tan superficial y engañoso. Con eso, extendí la mano, me quité el velo y lo dejé caer al suelo. Me giré hacia mi mamá, que me sonreía con orgullo, y le dije, vámonos a casa, mamá. Las consecuencias de ese día fueron rápidas y duras. La familia Julie, que antes era celebrada en la alta sociedad, se convirtió en la vergüenza de todos de la noche a la mañana. Las conexiones que tanto habían cuidado desaparecieron. Las invitaciones dejaron de llegar y sus supuestos amigos fingieron no conocerlos. Lo último que supe fue que vendieron su mansión y se mudaron a otra ciudad, esperando empezar de nuevo, lejos de las mentiras que ya todos conocían. Para mí, la vida tiene su forma de sorprender. Unos meses después de la boda que no fue, conocí a Paul. Es profesor de secundaria, de una familia trabajadora como la mía. En nuestra primera cita, le conté todo sobre el desastre de la familia Julie. En lugar de desanimarse, se rió y dijo, parece que esquivaste una bala. Hemos estado saliendo desde entonces, tomando las cosas con calma. Sus padres son personas amables y sinceras que me han dado la bienvenida. Con los brazos abiertos, sin necesidad de lecciones de etiqueta, ni sermones sobre el linaje familiar, solo calidez y aceptación. Regresé a mi trabajo de antes, trabajando duro y ganándome el respeto de manera honesta. Mamá y yo estamos más cerca que nunca. Ella es mi heroína, mi roca, y me aseguro de que lo sepa todos los días. La noche fue increíble, como siempre. Una mesa larga, cubierta con manteles color marfil, se extendía por todo el comedor. Las copas de cristal brillaban bajo el resplandor de los candelabros, y el aire olía a vino añejo y pato asado. Las risas llenaban la habitación, sus risas. Mis papás, mis tías, mis tíos, todos los que creí que eran mi familia estaban ahí, con copas de vino en la mano y los platos llenos de comida que, sin saberlo, yo había pagado. Me había alejado de la mesa para contestar una llamada, y cuando regresé, me detuve detrás de las pesadas cortinas de terciopelo. Fue entonces cuando escuché una conversación que me rompió en pedazos. Es demasiado tonta para darse cuenta, la voz de mi papá sonó, llena de arrogancia. Solo la tenemos cerca por su dinero. La habitación estalló en carcajadas. Mi mamá suspiró con dramatismo, dando otro trago a su vino. La verdad, pensé que ya se habría dado cuenta, pero no, nuestra pequeña idiota sigue pagando todo, feliz de sentirse parte de la familia. Algunos de mis primos soltaron risas burlonas. Uno de mis tíos añadió, ¿de veras cree que pertenece aquí? No podía respirar. El calor de la noche desapareció, reemplazado por un frío helado que se esparció por mi pecho. Apreté el borde de la cortina con las uñas clavándose en la tela, mientras sus palabras martillaban en mi cabeza. Había trabajado tanto, construí un negocio desde cero. Pensé que al fin estaban orgullosos de mí, pero no, solo era su cajero automático personal. No me querían, ni siquiera me respetaban. Solo me estaban usando. Pude haber entrado furiosa, enfrentarlos, gritarles, pero mientras el pulso me retumbaba en los oídos, me obligué a respirar. Me tragué el ardor en la garganta y mantuve mi rostro inexpresivo. Si pensaban que era una estúpida, si de verdad creían que no me daba cuenta de sus manipulaciones, los dejaría creerlo, porque acababan de cometer el peor error de sus vidas. Forcé una sonrisa y di un paso hacia el comedor. ¿Todo bien?, preguntó mi mamá dulcemente, como si no acabara de apuñalarme el corazón. Asentí, manteniendo mi expresión neutral. Solo una llamada de negocios. Mi papá asintió con aprobación. Buena chica, siempre tienes que estar trabajando, por eso tienes éxito. Apreté la mandíbula. ¿Quieres decir que por eso tienes éxito? Me senté, dejándolo seguir con su show. La conversación cambió a vacaciones lujosas, relojes caros, tendencias en la bolsa de valores,
cosas por las que nunca se habían esforzado, pero que disfrutaban gracias a mí. Yo había financiado su estilo de vida, pensando que así les demostraba mi valor. Ya no más. Sonreí para mí misma mientras un plan empezaba a tomar forma, que siguieran disfrutando de sus lujos mientras pudieran, porque muy pronto todo eso se les iba a acabar. A la mañana siguiente, hice el primer movimiento. Llamé a mi asesor financiero. Jacob, quiero eliminar a todos los miembros de la familia de las cuentas compartidas, de inmediato. Jacob vaciló. ¿Está segura, señora? ¿Quiere decir, a todos? Exactamente, dije con frialdad. Congela todas las tarjetas, excepto la mía. Si intentan usarlas, rechaza las transacciones. Por la tarde, mi papá me llamó furioso. ¿Qué demonios está pasando?, ladró. Mi tarjeta fue rechazada en el club de golf. Fingí estar confundida. ¿En serio? Qué raro. Lo escuché soltar una maldición entre dientes. Arréglalo, ahora. No lo hice. En lugar de eso, vi cómo su ilusión de riqueza empezaba a desmoronarse. Una semana después, asistí a una gala benéfica de alto perfil, el tipo de evento al que mi familia solo tenía acceso gracias a mí. Llegaron con sus atuendos de diseñador, completamente ajenos al hecho de que esa noche, su mundo iba a colapsar. Cuando llegó mi turno de hablar, caminé hacia el escenario con el corazón latiendo con fuerza, respiré hondo y le sonreí a la audiencia. Es un honor estar aquí esta noche, y quiero agradecer a quienes me apoyaron, no porque esperaban algo a cambio, sino porque creyeron en mí. La sala quedó en silencio. Mis papás se movieron incómodos en sus asientos. Clavé la mirada en mi papá y continué. Desafortunadamente, también aprendí que algunas personas solo te quieren cuando les eres útil. Una oleada de susurros recorrió la sala. Así que, a partir de hoy, estoy cortando todos los lazos financieros con quienes se aprovecharon de mi éxito. Se escucharon jadeos ahogados y murmullos sorprendidos. Vi a mi mamá aferrarse al mantel, los nudillos blancos de tanto apretar. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba inundado de llamadas perdidas y mensajes sin leer, todos de mis papás. No respondí. En lugar de eso, tomé un largo sorbo de mi café y observé cómo el caos se desenvolvía poco a poco. Al mediodía, el nombre de mi mamá apareció en la pantalla otra vez. Esta vez, contesté. Hola, dije con una voz indiferente. ¿Cómo te atreves?, gritó. ¿Tienes idea de lo que has hecho? El banco congeló nuestras cuentas. Nuestras tarjetas están siendo rechazadas, ni siquiera podemos entrar al club de campo. Hice girar mi taza de café con calma, recostándome en mi silla. Oh, qué raro, respondí, con un tono inquietantemente parecido al que ella usó aquella noche en la mesa. En el fondo, escuché la voz de mi papá, grave y exigente. Arregla esto ahora. Casi me reí, me sorprendía lo mucho que le salía lo arrogante, aun cuando yo había financiado cada aspecto de su estilo de vida, y aún así, seguían hablándome como si fuera una niña, como si les debiera algo. Golpeé la mesa con los dedos, pausadamente. No creo que lo haga, dije al fin. Silencio. Luego, la voz de mi mamá bajó a un tono dulce, empalagoso. Cariño, creo que ha habido un malentendido. ¿Por qué no nos sentamos a platicar? Podemos aclararlo todo. La interrumpí antes de que pudiera seguir. Mi voz era tranquila, pero helada. No hay nada que aclarar. Otro silencio, pero este se sentía denso, pesado. ¿Qué quieres decir?, susurró. Sonreí con frialdad. Estaba parada detrás de ustedes en la cena familiar, respondí, dejando que cada palabra cayera como una losa. Los escuché a todos, cada maldita palabra. Pude oír como mi mamá aspiraba hondo. Mi papá murmuró algo en voz baja antes de aclararse la garganta. Mira, cariño, estás exagerando. Estábamos bromeando. ¿Bromeando? Esa era su gran excusa. Dejé escapar una risa seca. ¿Bromeando? Qué curioso, porque no sonaban como si estuvieran jugando cuando me llamaron idiota y dijeron que solo era útil por mi dinero. No, cariño, espera, podemos. Colgué. Los dejé coserse en su propio pánico, porque esto apenas era el comienzo de su caída. Al final del día, su mundo se estaba desmoronando, los autos de lujo fueron embargados, su exclusiva membresía en el country club, revocada, la mansión de la que presumieron durante años, recibieron una advertencia final del banco. Sin mi dinero para pagar la hipoteca, la perderían en cuestión de semanas. La mejor parte, sus amigos, esos que siempre estaban cerca cuando el dinero fluía, desaparecieron en cuanto las cosas se pusieron feas.
Observé, con una satisfacción silenciosa, cómo sus vidas perfectas se transformaban en una pesadilla de llamadas desesperadas y voces ignoradas. Irónico. Pasaron años viéndome por encima del hombro, burlándose de mí a mis espaldas, y ahora, el mundo entero se reía de ellos. Pensé que las cosas no podían ir peor para ellos, hasta que los medios se enteraron. Después de mi anuncio en la gala, los susurros corrieron como pólvora en los círculos de la alta sociedad. Los rumores se convirtieron en titulares. Empresaria hecha a sí misma corta lazos con su familia tras años de abuso financiero. La multimillonaria y se expone a sus propios padres, solo me mantuvieron cerca por mi dinero. Mis papás habían pasado toda su vida tratando de escalar en la sociedad. Ahora, estaban cayendo, y no había nadie dispuesto a atraparlos. El hazmerreír de la alta sociedad. Sus conocidos de negocios dejaron de devolverles las llamadas. Sus invitaciones a eventos exclusivos fueron revocadas. Las mismas personas que antes los adulaban, ahora se burlaban de ellos, y no había nada que pudieran hacer para evitarlo. Con el paso de las semanas, lo perdieron todo. La casa, vendida. La ropa de diseñador y las joyas, empeñadas para pagar deudas. El acceso al club de campo, cancelado. Esa pareja intocable que alguna vez me vio por encima del hombro, ahora se ahogaba en deudas, y aún así, después de todo, todavía creían que podían manipularme. Una noche, mi papá apareció en mi oficina. Se veía diferente. Los trajes caros ya no estaban. En su lugar, llevaba un blazer viejo y gastado. Su rostro, antes firme y orgulloso, ahora lucía cansado y vacío. Por un segundo, una parte de mí sintió lástima. Pero luego recordé todo. Me crucé de brazos. ¿Qué quieres? Soltó un suspiro ensayado, como si hubiera practicado su discurso antes de venir. Cariño, cometimos un error. Deberíamos haberte tratado mejor. Levanté una ceja. ¿Deberían haberlo hecho? Dudó un instante. Lo que quiero decir es que nos equivocamos. Lo interrumpí, harta de sus rodeos. Si estás aquí para disculparte, dilo de una vez. Apretó la mandíbula. Esperé, pero las palabras nunca llegaron, porque en el fondo, no se sentía culpable. Solo quería que arreglara su desastre. Exhalé con fuerza. Ya veo. No te arrepientes de lo que hiciste, te arrepientes de que te descubriera. La expresión de mi papá cambió de inmediato, su rostro se oscureció, y por fin apareció el hombre que realmente era. Maldita ingrata. Me reí con amargura, negando con la cabeza. Ahí está. El verdadero tú. Su cara se torció de ira. Después de todo lo que hemos hecho por ti, me incliné hacia adelante, mirándolo directo a los ojos. ¿Y qué hicieron exactamente por mí? Silencio. Asentí lentamente. Eso pensé. Me levanté de mi silla. Su boca se abrió, como si quisiera decir algo, pero no salió nada. Por primera vez en su vida, mi papá no tenía poder. Y ahora, todo el poder era mío. Al día siguiente, mi mamá intentó un enfoque diferente. Lloró por teléfono, diciendo cuánto me extrañaba, cuánto me amaba. Que la familia siempre debía estar unida. La dejé llorar, y cuando terminó su actuación, le hice una simple pregunta. Si me extrañas tanto, ¿por qué te reías mientras me llamabas idiota? Silencio absoluto. Sonreí para mí misma. Eso pensé. Y colgué. Esa fue la última vez que hablé con ellos. En los días que siguieron, todo se quedó inusualmente tranquilo. No más mensajes llenos de exigencias. No más llamadas reclamando lo que me debían. No más falsas muestras de cariño de una madre que, en realidad, solo me había visto como un cajero automático. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando su aprobación, no estaba rogando por su validación. Era libre. Mientras me sentaba en el sofá de mi penthouse, con vista al horizonte de la ciudad, observando las luces titilar debajo, me di cuenta de algo. Este silencio no iba a durar para siempre. Porque personas como mis padres, nunca se rinden. Sabía que no se rendirían tan fácil, y también sabía que se acercaba la tormenta. Todo empezó con una carta que llegó a mi oficina en un sobre con ribete dorado, una de las últimas reliquias de su vieja arrogancia. Reconocí de inmediato la elegante letra en bucle de mi papá. Por un momento, pensé en aventarla directo a la trituradora, pero la curiosidad me ganó. Desdoblé el papel grueso y leí las palabras impregnadas de desesperación. Mi querida hija. Puede que hayamos tenido un malentendido, pero la familia es la familia. Has dejado claro tu punto, y lo respetamos. Sin embargo,
Esto no puede continuar. La gente está hablando. Estamos siendo humillados. Si no arreglas esto, te arrepentirás. Seamos razonables. Hablemos como adultos. Vuelve a casa. Atentamente, tu padre amoroso. Solté una risa amarga. ¿En serio? Todavía creían que tenían poder sobre mí, que podían manipularme o asustarme para que regresara. No entendían que esa versión de mí ya no existía. Así que tomé la carta, la arrugué con el puño y la lancé al bote de basura. Déjalos sufrir, no les debía nada. 2 semanas después, todo se desmoronó públicamente. Estaba revisando mi teléfono cuando me topé con un video que se estaba haciendo viral. Ahí estaba mi papá, con la cara roja, despotricando y temblando de rabia afuera de un club de campo. Es una maldita ingrata, vociferó, después de todo lo que hicimos por ella. Un hijo debe respetar a sus padres, nosotros la criamos, nosotros la hicimos quien es, y así nos lo paga. En el fondo, la gente murmuraba, incómoda con el espectáculo. Incluso los reporteros no sabían cómo reaccionar. Y entonces, mi mamá dio un paso al frente, con lágrimas de cocodrilo brillando bajo las luces de las cámaras. Solo quisimos lo mejor para ella, sollozó, y nos abandonó. ¿Qué clase de hija hace eso? Observé la pantalla de mi teléfono, sintiendo como una rabia lenta hervía en mi pecho. Este era su último truco, hacerse las víctimas, intentar poner al mundo en mi contra. Pero cometieron un error. Subestimaron el poder de la verdad. Esa misma noche, hice mi movimiento. Me senté en mi escritorio, abrí mi laptop y empecé a escribir una declaración. Nada dramático, nada emocional, solo hechos fríos e innegables. Estaba detrás de mis padres en una cena familiar cuando se rieron de lo estúpida que era. Como solo me mantenían cerca por mi dinero. Escuché cada palabra. Me han usado durante años. No me arrepiento de haberlos dejado atrás. Presioné publicar. En cuestión de minutos, mi teléfono explotó con notificaciones. La gente no era estúpida, vieron más allá de las mentiras de mis padres. Los comentarios se amontonaron. No les debes nada. Bien por ti, mantente firme. Padres como esos no merecen a un hijo. Y por primera vez, ellos estaban perdiendo el control. Y así, sin más, su último truco fracasó. Los días pasaron y la reputación de mis padres estaba hecha a pedazos. Sus amigos los abandonaron, su influencia murió, y fue entonces cuando hicieron su último intento patético por traerme de vuelta. Estaba en mi oficina cuando mi asistente llamó. Tu mamá está aquí, dijo con duda en la voz. Se ve mal. Solté un suspiro. Por supuesto que lo estaba. Pude haberla rechazado. Debería haberlo hecho. Pero una parte de mí, la parte que todavía buscaba un cierre, dijo, déjala entrar, y lo hice. Mi madre entró con paso vacilante. Ese aire de superioridad que siempre la rodeaba, desapareció. Su cabello, antes impecable, estaba despeinado, los ojos hundidos, la piel pálida. Su ropa de diseñador normalmente perfecta ahora se veía barata, arrugada y desgastada. Por primera vez en mi vida, se veía pequeña. Se dejó caer en la silla frente a mí, con las manos temblorosas. Abrió la boca para hablar, pero en vez de palabras, sollozó. No sé qué hacer, susurró, la voz rota. Lo perdimos todo. La miré en silencio, esperé. Este era su momento, su última oportunidad para decir las únicas palabras que quizá me harían reconsiderar. Lo siento. Pero no lo hizo. En cambio, levantó la vista, con los ojos rojos y el labio tembloroso, y dijo, nunca debiste haberte enterado. En ese momento, mi corazón se volvió de piedra. Ahí estaba, la verdad. No le dolía haberme lastimado, solo lamentaba que la descubriera. Me levanté de la silla con calma. Aquí se acabó. Su cabeza se alzó de golpe. Espera. Pero ya me estaba alejando, no había nada más que decir. Cuando mi madre salió de mi oficina ese día, lo supe con certeza, todo había terminado. No solo el dinero, no solo la humillación pública, también el lazo emocional. Por años, me había desgastado tratando de ganarme su amor, tratando de que me vieran como algo más que una cuenta bancaria con piernas. Me repetía una y otra vez, si les demuestro mi valor, cambiarán. Pero en ese momento, viendo el vacío desesperado en los ojos de mi madre, lo entendí. Nunca iban a cambiar. Porque las personas que te ven como un recurso, no desarrollan una conciencia de la nada cuando ese recurso desaparece. Y por primera vez en mi vida,
Fui completamente libre. No necesitaba destruirlos. Ellos ya se habían destruido solos. Sin dinero, sin estatus y sin conexiones, sus vidas se desplomaron más allá de lo imaginable. Mi papá, el mismo hombre que se burlaba de la gente con trabajos humildes, terminó como gerente en un concesionario de autos usados baratos. Mi mamá, que solía presumir de sus extravagantes tardes de compra, se quedó con nada. Ahora, mi mamá vendía joyas baratas de imitación en línea, aferrándose desesperadamente a cualquier rastro de estatus. Mis hermanos, los mismos que se burlaron de mí aquella noche en la cena familiar, se volvieron unos contra otros en cuanto el dinero se acabó. Me enteré por parientes lejanos que mi hermano se había mudado con un amigo, y mi hermana trabajaba en una tienda departamental. Y la casa, la enorme mansión que usaron para hacerme sentir que no encajaba, desapareció. Pasaron años viviendo de mi dinero, convencidos de que nunca se acabaría. Pero ahora estaban aprendiendo lo frío que puede ser el mundo, cuando ya no tienes a nadie a quien manipular. Un año pasó, un año glorioso y en paz. Mi negocio creció exponencialmente, estaba prosperando de maneras que jamás imaginé. Y entonces, un día, de la nada, recibí una carta. No era de mis papás, era de mi hermano. Era corta, patética, en realidad. Sé que nos equivocamos, sé que te lastimamos, pero somos familia. Mamá y papá la están pasando mal, todos lo estamos. Si queda en ti una parte que todavía se preocupe, ayúdanos, por favor. Me quedé mirando las palabras, sintiendo como mi corazón se enfriaba aún más. No les quedaba nada. Y ahora que ya no tenían opciones, ahora que el mundo les dio la espalda, de repente querían actuar como una familia. No, ese barco ya zarpó hace mucho. Doblé la carta con cuidado, la volví a meter en el sobre y la arrojé al fuego. Porque ya sabía la verdad. Nunca me quisieron. Solo querían lo que podía darles. Y yo, ya había terminado de dar. Los años pasaron. Construí una vida que ellos nunca podrían haber imaginado. Mi empresa se convirtió en una de las más exitosas de la industria. Tenía amistades reales, amor verdadero y, por primera vez en mi vida, felicidad auténtica. Mis padres se desvanecieron en la irrelevancia. La última vez que supe de ellos, vivían en un apartamento pequeño y destartalado, en una ciudad que antes despreciaban. Sin poder. Sin influencia. Sin riqueza. Sin estatus. Y lo más importante, sin mí. Pasaron toda su vida menospreciándome, usándome, drenándome. Al final, me necesitaban más de lo que yo los necesité a ellos. Y esa fue la venganza más dulce de todas. Porque no tuve que destruirlos. Solo tuve que alejarme. Y ellos se destruyeron solos. Juego terminado.